Muchachos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a leer el ejercicio. Este es el ejercicio y aquí nos presenta el diagrama del ejercicio. Entonces vamos a leerlo. Un paquete pequeño se suelta desde el reposo en A. Entonces, de entrada ya nos están dando un dato para resolver el ejercicio. El paquete parte desde el reposo, o sea que se suelta desde un tiempo igual a cero y se mueve a lo largo del transportador ABCD, formado por las ruedas deslizantes. El paquete tiene una aceleración uniforme de 4.8 metros por segundo al cuadrado mientras desciende por las secciones AB y CD y su velocidad es constante en BC. Listo, otro dato. Aquí en AB, en este tramo, tenemos que trabajar con la aceleración constante. Entonces, para eso tenemos unas ecuaciones. Lo mismo pasa en este sector de C a D. Tenemos que manejar las mismas ecuaciones que manejamos en el tramo AB y en el tramo CD. Van a ser las mismas. Mientras, dicen, si la velocidad del paquete en D, perdón, y su velocidad es constante en BC, o sea que aquí tenemos una velocidad constante, no tenemos aceleración. Si la velocidad del paquete en D es de 7.2 metros por segundo, o sea, la velocidad final sería de 7.2 metros por segundo. Nos piden calcular la distancia D, o sea, esta distancia que muestra aquí entre C y D, y el tiempo que le toma al paquete en llegar a D. ¿Listo? O sea, desde que se lo suelta desde el reposo hasta que llegue aquí. Entonces vamos a proceder a solucionar el ejercicio. Listo, primero vamos a determinar los datos. Aceleración constante en los tramos AB y CD de 4.8 metros por segundo al cuadrado. Podemos asumir que parte de una posición inicial X inicial igual a cero. Sabemos también que la velocidad es constante entre B y C. Y tenemos una velocidad final en D que es de 7.2 metros por segundo. Listo. Y un dato adicional es que parte desde el reposo, o sea que el tiempo inicial es igual a cero. Listo. Estos son los dos incógnitas que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a resolver primero el tiempo que le toma al paquete en llegar a D. Listo. Vamos a analizar primero el tramo AB, donde la aceleración es constante. ¿Listo? La aceleración es constante y vamos a partir desde el inicio, o sea, de una posición inicial igual a cero y una posición final hasta B igual a 3. Vamos a ver el gráfico y si nos damos cuenta la distancia que hay desde x sub 0 aquí hasta x sub p es igual a 3 metros. ¿Listo? Continuemos. Entonces, estas son las tres ecuaciones que vamos a utilizar cuando la aceleración es constante. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a solucionar este ejercicio. Vamos a determinar la velocidad final en B, o sea, la velocidad con la que llega el paquete aquí, ¿listo? Al punto B. Entonces, para eso vamos a utilizar esta ecuación, ¿listo? Entonces, vamos a utilizarla. La velocidad final en B, ¿listo? Aquí la tenemos, al cuadrado igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración por la diferencia de las distancias, ¿listo? Entonces vamos a proceder a reemplazar los valores. La velocidad final en B, pues no la conocemos, es la que vamos a calcular, esta de aquí. La velocidad inicial, como el paquete parte desde el reposo, pues esa velocidad inicial es cero, ¿listo? Dos veces la aceleración. La aceleración sabemos que es constante de 4.8 metros por segundo. Y sabemos que parte desde el reposo, o sea que esta x sub 0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a operar y vamos a determinar la velocidad.
Operamos esto que está aquí y nos da 28.8. Le sacamos la raíz a ambos lados para eliminar este cuadrado que lleva la velocidad de b y obtenemos la velocidad final en b. ¿Listo? Que va a ser de 5.37 si la redondeamos a 2 decimales, metros por segundo. Listo. Una vez que tengamos esa velocidad, podemos calcular el tiempo al cual el paquete llega al punto B. ¿Listo? Vamos a calcular primero el tiempo aquí, el tiempo en B. Lo vamos a bautizar así, tiempo en B, y vamos a determinar ese valor. Vamos a utilizar una de estas ecuaciones que aparece aquí. ¿Listo? Vamos a utilizar la más fácil. Velocidad final, o sea, aquí ya sería velocidad final en B. Velocidad inicial ya la tenemos, que es 0. Tenemos la aceleración y no tenemos el tiempo. Entonces vamos a utilizar esa ecuación y vamos a despejar el tiempo. Velocidad en B, si la conocemos. La aceleración, si la conocemos. El tiempo en B, aquí es subíndice, ¿listo? No lo conocemos. Y la velocidad inicial, si la conocemos, es 0. Listo, reemplazando valores. Velocidad en B, 5.3665 igual a 4.8 por el tiempo en B, más 0, que es la velocidad inicial. Como parte desde el reposo, la velocidad inicial sería 0. Entonces, de aquí simplemente pasamos a dividir la aceleración y obtenemos que el tiempo en B es de 1.1180 segundos. Listo, ya tenemos el tiempo que le toma al paquete en llegar a B. Aquí. ¿Listo? Al final tenemos que sumar el tiempo que le toman llegar aquí, el tiempo que le toman llegar a C y el tiempo que le toman llegar a D. Sumamos esos tiempos y obtendremos el tiempo total, o sea, el tiempo que le toma al paquete llegar al punto D. Entonces, ahora vamos a analizar el tramo de C. ¿Qué pasa en ese tramo? En ese tramo la velocidad es constante. ¿Listo? ¿Qué velocidad? No la conocemos, ¿cierto? Pero anteriormente, acá en el paso anterior, calculamos una velocidad, o sea, la velocidad en B, la velocidad con la que el paquete llegó a ese punto. Y el ejercicio dice que la velocidad en el tramo de B a C es constante. Entonces, esta velocidad va a estar en todo este tramo, o sea, desde aquí hasta acá vamos a tener la misma velocidad, que es de 5.367 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, si conocemos esa velocidad. Listo. Cuando la velocidad es constante, solo tenemos una ecuación para manejar. Sería esta que aparece aquí. Entonces, vamos a reemplazar con subíndices. Posición final, que sería la posición final en C, igual a la velocidad, como es velocidad constante, va a ser la velocidad de B por el tiempo de C. ¿Qué tiempo de C? Ese no lo conocemos. Más la velocidad inicial, que sería más la posición inicial de la partícula en B, que esa no la conocemos, pero la podemos asumir. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar de aquí el tiempo C. El tiempo en C entonces va a ser igual a la posición final, o sea, la posición en C menos la posición en B. Esta posición, esta diferencia la podemos asumir así. ¿Listo? Que la posición en C menos la posición en B va a ser igual a 3. ¿Listo? ¿Por qué la podemos asumir así? Porque si observamos bien el gráfico, nos damos cuenta que la distancia que hay de B a C es de 3 metros. Entonces, podemos nosotros decir que esa diferencia de C menos B es igual a 3 metros. Y acá lo apuntamos. Entonces, xc menos xb va a ser igual a 3 metros. La velocidad en B ya la conocemos, que es una velocidad constante. Entonces, 3 dividido entre 5.37, si lo redondeamos, nos da como resultado que el tiempo en C es igual a 0.56 segundos, un poquito redondeado. Listo.
Continuemos con el ejercicio. Vamos a analizar ahora el tramo CD. En este tramo pasa lo siguiente. En este tramo tenemos otra vez una aceleración constante. ¿De cuánto? De 4.8. ¿Listo? Entonces, en ese caso vamos a utilizar otra vez las tres ecuaciones cuando la aceleración es constante. ¿Listo? Entonces, primero vamos a determinar el tiempo que le toma al paquete en llegar de C al punto D. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar la primera ecuación. Entonces, la velocidad en D sí la conocemos, ¿cierto? El ejercicio nos está diciendo que cuando el paquete llega al punto D, la velocidad va a ser de 7.2 metros por segundo. La aceleración, pues es la aceleración constante. El tiempo en D no lo conocemos, el que vamos a determinar. Y la velocidad en C es la que tenemos del tramo BC. ¿Listo? Recordemos que la velocidad, el ejercicio nos dice que la velocidad de B a C va a ser una velocidad constante. Entonces, si el paquete entró acá con una velocidad, va a ser la misma velocidad con la que llegó al punto C. Entonces, podemos asumir que la velocidad del punto C es igual a 5.36, que es lo que tenemos apuntado aquí de velocidad en B. ¿Listo? Esto va a ser igual a la velocidad en C. Vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Listo, entonces tenemos velocidad en D, sí la tenemos, 7.2, y la velocidad en C va a ser igual a 5.3665 dividido entre la aceleración, que es la aceleración constante que nos da el ejercicio. Entonces, así determinamos que el tiempo que le toma al paquete en llegar de C a D es de 0.38 segundos. ¿Listo? Ahora vamos a determinar lo que le toma el paquete en llegar desde el punto A hasta el punto D. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los tiempos. El tiempo en B, el tiempo en C y el tiempo en D. Listo. Sumamos todos esos tiempos y obtenemos que el tiempo total que le toma el paquete es de 2.06 segundos. Listo. Así determinamos lo que le toma al paquete llegar desde el punto A hasta el punto C. Y así solucionamos la segunda parte del ejercicio. Ahora vamos a solucionar la primera parte. Vamos a determinar la distancia entre D y C, o la distancia entre C y D. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar una de estas dos ecuaciones, ¿listo? Que involucra distancia. ¿Por qué utilizamos estas ecuaciones? Recordemos que la aceleración en ese tramo es constante. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Con cualquiera de las dos ecuaciones vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces vamos a utilizar la ecuación que nos quede más fácil. Vamos a utilizar la segunda ecuación. Listo, la velocidad en D la tenemos. La velocidad en C también la tenemos. La aceleración también la tenemos. ¿Listo? Esta diferencia la podemos asumir así, que XD menos XC sea igual a la distancia D. ¿Listo? Entonces, en vez de colocar esta diferencia así como aparece aquí, la vamos a anotar como la distancia D. Entonces, vamos a proceder a reemplazar los valores. Velocidad en D, 7.2 al cuadrado. Velocidad en C, 5.3665 al cuadrado, más 2 veces la aceleración. La aceleración es 4.8 por esta diferencia que es igual a D. ¿Listo? Entonces, de aquí simplemente tenemos que pasar a restar la velocidad en C al cuadrado y a dividir 2 veces la aceleración. Entonces, así podemos determinar que la distancia D es igual a 2.40 metros. Y así solucionamos este tipo de ejercicios. Este ejercicio se encuentra en el libro Dinámica de Beer.